Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de ESPN Knockout. En esta oportunidad voy a estar hablando y comentando un poco de las cosas que pasan en el boxeo, cuáles son evitables, cuáles lamentablemente sí son accidentes que no se pueden evitar, pero sobre todo eso, poner el foco un poco en que este es un deporte que tiene muchos cuidados, tiene reglamentos que están muy bien hechos y que muchas cosas que pasan podrían no pasar, podrían ser evitables, lo que se le llama siniestros, ¿no? Así como están los accidentes de tránsito y los siniestros de tránsito, lo mismo con el boxeo. Hay cosas que son accidentes que pasan como pasa en cualquier deporte porque es algo inevitable. Un accidente es algo que no se puede evitar, que simplemente pasó como pasa en deportes y en toda la vida, ¿no? Hay accidentes. Pero el siniestro es algo que pasa que si se hubieran tomado las medidas necesarias se hubiera evitado. Creo que esto en el boxeo pasa bastante seguido, que últimamente estamos viendo que por ahí hay más, voy a seguir llamándolos siniestros porque accidentes no son, porque se pueden evitar, donde hay medidas que ya deberían estar tomadas o hay medidas que ya están, pero que se las pasa por alto, se las pasa por arriba. Y voy a hablar un poco de mi experiencia personal a lo largo de mi carrera y cómo me he enfrentado con diferentes tipos de organizaciones en donde sí se tienen todos los cuidados necesarios y las cosas no pasan a mayores, y en donde esto no ocurre y justamente terminamos lamentando lo que pasa en el boxeo. Obviamente, como dije, es un deporte que tiene un montón de reglas que donde cuando son respetadas no debería pasar nada. Somos dos personas que suben a pelear bajo un reglamento, con mismo vendaje, con mismo tamaño de guantes, con mismo peso corporal, supuestamente, y con un montón de reglas en zonas donde no se puede pegar, donde está prohibido golpear, que ahí obviamente está el referee para marcar cuando eso no se cumple y demás. Pero bueno, yendo puntualmente a lo que pasa en un combate, a mí me tocó, por ejemplo, ir a pelear a Alemania por un campeonato indiscutido. Vamos a pelear por todos los organismos que existen en el boxeo. En esa oportunidad fue con Cecilia Braekus, que me tocó ir a competir a Alemania allá en el 2016, y la atención fue excelente. O sea, yo sin duda era la visitante, no era la campeona, pero así todo se tuvo todo el tiempo, todos los cuidados, ni que hablar de que hay organismos que también cuidan el tema del peso de manera previa. Entonces, faltando un mes y medio antes del pesaje, yo ya tenía que mandar fotos de en cuánto estaba mi peso o un video. Lo mismo cuando faltaba un mes, lo mismo cuando faltaban un par de semanas, y así ir controlando de que el peso realmente fue bajando de manera progresiva y que no fue un corte abrupto para la pelea. Esto lo hace, por ejemplo, la CMB, el Consejo Mundial de Boxeo. Más allá de eso, luego ya cuando estábamos en Alemania mismo para la pelea, bueno, hubo un pequeño problema ahí que son un poco vivezas, que le llamamos, ¿no? De que cuanto peor pase el rival que vas a enfrentar, mejor para el boxeador local, en el sentido de que si lo puedo hacer pasar mal o que no esté en un buen hotel y demás. Bueno, pasó eso, que ya digo, para mí fue una viveza que tampoco me afectaba a mí tanto como boxeadora, que fue en primera instancia me colocaron en un hotel que no correspondía por contrato, porque el hotel donde estaba no tenía gimnasio ni restaurante y demás, pero fue una sola noche que pasé allí. Me cambiaron enseguida para uno que era súper completo, tenía gimnasio, la comida que yo necesitaba y demás, porque obviamente el boxeador que viaja para este tipo de peleas siempre lo hace una semana antes, en donde tiene que seguir entrenando a separar el peso, entonces necesita tener todo esto al alcance y a la mano. Bueno, llegó el momento de la pelea, todo el tiempo hay un vedor de uno de los organismos que está contigo en el momento del vendaje. Viene alguien del equipo de tu rival a controlar que realmente esté bien, y dejan que alguien de tu equipo vaya al camarín de la rival para controlar que ese vendaje esté bien. Por supuesto, esto pasó en Alemania, fue mi preparadora física a controlar el vendaje de Celia Braekus, y vino alguien de su equipo a controlar mi vendaje, aparte que estaba cada uno de los integrantes de cada uno de los organismos, de la FIB, del CMB, de la AMB, de la OMB y en este caso también de la IVO. En fin, todo súper controlado y súper medido, bien. Obviamente el tema de guantes no se discutía, era en ese momento era de 8 onzas cada una, y así fue, era correcto y ya. ¿Qué más? Bueno, nada, subí a la pelea,
la pelea duró los 10 asaltos. Yo bajé del ring viendo doble, veía doble en este sentido. Apenas bajo del ring, obviamente se me notó porque un poco como que tropiezo con las escaleras. En ese momento quien estaba conmigo era la veedora del CMB y no dudó un segundo en decir ya que la vea médico urgente. Me hicieron el doping y me trasladaron en una ambulancia hasta un centro médico donde me hicieron tomografías computadas, donde me vio oculista, un montón de cosas. En fin, tenía el lóbulo ocular inflamado, eso con corticoides y demás iba a desinflamar y estaba todo ok, no había nada roto, pero se preocuparon y fue todo como debería ser, porque la salud del deportista siempre es lo principal y lo que está primero. Pasa esa experiencia, tuve un par de experiencias más también de ir a pelear por título del mundo y una vez más la atención y todo el cuidado fue excelente. Fui a pelear en Canadá, yo era campeona FIF en ese momento y lo mismo, bueno, bajé del ring, no tenía ninguna lesión, ni veía mal ni nada, pero tenía un corte bastante grande en la ceja. Me trasladan enseguida a la clínica, que estaba dentro del mismo estadio, me cosen, me ofrecen ponerme anestesia, a la cual la rechazo, me dan 3 puntos y demás. Me dicen que si estoy bien, que si necesito algo más, me toman la presión, etcétera. Todo ok. Al otro día viajo a mi casa. Así como digo, de este tipo de experiencias que creo que es necesario ese cuidado del boxeador, también pasando por alto toda la parte que es la previa para llegar a pelear, tenés que presentar un montón de análisis y estudios cuando es por título del mundo. Recalco esto, los organismos exigen que el boxeador presente un electrocardiograma, un electrocardiograma, un electroencefalograma, análisis de sangre, de hepatitis, de VIH, un alto médico que diga que estás óptimo para pelear, declarar si estás tomando algo, un montón de cosas que te exigen. Es más, me ha pasado por ejemplo, cuando peleé en Inglaterra con Natalia Jonas, que en ese caso era OMB, el organismo. Yo dije que no tenía la tomografía computada porque mi sociedad médica, para hacérmela necesitaba por lo menos que fuera urgente, pedía de manera urgente por un tema médico, cosa que no era para una competencia deportiva. Entonces en ese caso me demoraba unos 2 o 3 meses y la verdad el aviso de la pelea a mí me llegó faltando menos de un mes, menos de una semana, entonces no me daba tiempo para tener la tomografía computada correcta. Me ofrecieron que me la hacían allí, entonces yo viajé a Manchester y al otro día que llegué me llevaron a hacerme la tomografía computada y demás. ¿A qué voy con esto? Que realmente el boxeador está cuidado cuando las cosas se hacen bien, cuando el organismo o las organizaciones que hacen se toman las cosas en serio y lo hacen bien. Después pasa de que obviamente hay organismos menores, eventos más chicos, donde por ahí capaz que económicamente no les alcanza y por ende recurren a fallar, y donde fallan en la organización, en lo que le tienen que prestar al boxeador para el cuidado, que es lo más importante. Creo que si no tenés el dinero suficiente para realizar un evento deportivo de boxeo, donde hay muchas cosas en riesgo, mejor no hacerlo. Me pasó en mi última experiencia, que me tocó en Estados Unidos, no era por ningún título, iba a 8 asaltos en categoría Super Welter nuevamente, y nada, yo ya había sido campeona del mundo FIB en esa categoría y llegado el momento hubo un montón de problemas antes, donde me mandaron mal pasajes, mandaron solo a mi segundo, no a mi entrenador, me quería mandar el día del pesaje a la pelea, exigí que fuera un par de días antes por lo menos, no nos daban las habitaciones que correspondía, me querían poner en la misma habitación con mis 2 entrenadores, un montón de cosas que parecen cosas chiquitas, pero que a la larga terminan sumando y perjudicando a quien va a pelear, a quien va a subir a competir, obviamente. En este caso pasaron todo ese montón de cosas chicas y luego llegó el momento de la pelea, pasó como la peor parte, que fue que faltando minutos para subir al ring, cuando ya te van a poner los guantes, vinieron a decirme que se cambiaban los guantes, que en vez de 10 onzas, que era lo que correspondía para esa categoría, íbamos a pelear con 8. A lo cual yo, sabiendo justamente el riesgo que se corre, lo importante que es que se respete el tamaño de los guantes y demás, le dije que no, y ahí empezó una discusión bastante fuerte, que repito, esto antes de una pelea no está bueno. Ya de por sí no habían dejado ir a chequear el vendaje de mi rival. Luego pasó esta discusión de los guantes, terminaron colocándome
los guantes de 10 onzas, pero porque hasta les hice que me trajeran el reglamento donde decía que lo que yo decía era correcto, y cuando trajeron el reglamento obviamente me daba la razón a mí de que a partir de esa categoría era 10 onzas. Me dejaron pelear con 10, pero nunca me dejaron ver si mi rival se puso 10 u 8. En fin, terminó la pelea, tuve otro corte en la ceja, me cosieron ahí mismo, salí en el vestuario mismo, vinieron y me cosieron la ceja sin preguntarme si quería anestesia o no, y yo estaba en un estado de confusión total, no sabía en qué país estaba, no sabía un montón de cosas, estaba totalmente desorientada. Dijeron simplemente que no durmiera y ya que me fuera, y al otro día me levanté, el peor de los días de mi vida fue porque me desperté sintiéndome súper mal, con náuseas, con dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Llamé a la organización para que se hiciera cargo y me dijeron que ellos no tenían nada que ver, que yo me había ido de la pelea de manera espectacular y que entonces ya lo que me pasara el otro día, ellos no eran responsables. Entonces yo estaba en Estados Unidos, un país donde la medicina es carísima, teniendo que hacerme cargo de que si tenía que ir a una emergencia o algo, porque esta gente no quería hacerse cargo. Por suerte, y esto aprovecho a agradecer, tengo un amigo, el Tonga Reino, que vive allá en Estados Unidos y que se encargó de ayudarme, de conseguir que esta gente por fin respondiera y se hicieran cargo obviamente de esta internación que tuve que tener, donde bueno, me hicieron chequeos y demás, y si tenía una contusión cerebral, que bueno, es la primera vez que me pasó en mi carrera. Pero, o sea, voy a esto, hubo un montón de cosas que estaban mal desde antes, donde no hubo los cuidados necesarios, no hubo el control necesario cuando bajé del ring, hubo maltrato psicológico antes de subir al cuadrilátero, y eso sí creo que no fue un accidente, algo que podía haberme pasado. Creo que eso fue un siniestro, que hubo un montón de descuidos donde se podía haber evitado. Y esto es una cosa chiquita y que me pasó a mí, que se lo estoy contando. Imagínense la cantidad de cosas así que pasa. Yo que soy una mujer grande, con experiencia, que fui campeona del mundo, que he viajado a millones de lugares a pelear y a entrenar y demás, y así todo me pasan este tipo de cosas donde te pasan por arriba, te atropellan organizaciones que no están a la altura de hacer eventos y los hacen igual, justamente manchando, ensuciando al boxeador, el pugilista, al deportista. Creo que un poco eso es la irresponsabilidad de gente que organiza eventos que no debería. A mí me tocó estar también del otro lado, también hice un par de eventos en Uruguay, donde siempre lo primero fue el cuidado del boxeador, también por haber estado de un lado del mostrador, sabía cómo actuar estando del otro lado del mostrador. ¿Qué es eso? Es que la prioridad siempre era el boxeador, tener las ambulancias en el estadio, tener el médico de ring que tuviera la experiencia necesaria, que trajera los chequeos, que estaba todo bien, que el peso se diera de manera correcta, esto de arreglar guantes y demás para que se pudiera hacer la pelea, nunca me pareció justo ni lo mejor, y así con un montón de cosas. Entonces creo que es un poquito eso. ¿Quién toma acá la posta, no? Yo digo, en mi experiencia, las veces que los organismos fueron los responsables de cuidar o de proporcionar los cuidados para que la pelea se dé de manera correcta, salió todo ok, y las veces que no, han salido cosas bien y han salido cosas mal. Obviamente que los organismos, las organizaciones de cada estado, de cada país, de cada ciudad, deberían estar como más presentes en todo lo que respecta al cuidado del deportista. Y después, bueno, nada, sé que a veces ha pasado accidentes o siniestros en veladas que han sido sí por títulos del mundo, no me tocó, y hasta ahora he peleado un montón de peleas por títulos de todas las organizaciones que hay a nivel mundial. No tuve la experiencia, o sea, no tuve que pasar ninguna mala experiencia cuando me enfrenté a pelear por títulos del mundo. Sí me ha pasado en peleas más chicas de organizaciones más pequeñas. Entonces creo que, nada, eso, en quién va realmente la responsabilidad, quién tiene que estar pendiente. Yo en mi caso a veces dicen no, y también el equipo del boxeador, en mi caso yo estaba con mis dos entrenadores que son amigos y son crack de toda la vida, pero en Estados Unidos, por ejemplo, estaba la barrera del idioma, donde ellos no podían ayudarme mucho, porque ni siquiera entendían lo que me estaban reclamando del otro lado, ni podían pararse a pelear o a discutir, y creo que esto le pasa a muchísimos boxeadores que tienen por ahí hasta menos recursos que de los que tengo yo para poder moverme dentro del ambiente del boxeo. Así que bueno, nada, creo que hay accidentes, creo que hay siniestros y creo que hay muchas cosas en el boxeo que se pueden evitar, y estaría bueno que todos los organismos y todas las organizaciones tomen conciencia de eso y hagan algo para que justamente ningún deportista sufra más ningún tipo de lesiones, ni mínimas, ni pasajeras, ni de las que lamentamos para siempre. Bueno, leo sus comentarios, espero que les haya gustado
el video. Fue un poco autorreferencial porque bueno, me ha tocado vivir un montón de cosas, pero espero no haberlos aburrido y los veo a la próxima.